Y lo dicho porque conmigo está Rafael Mezquita, ingeniero, consultor, bueno, y alguien que tiene mucho que decir porque fue uno de los arquitectos de cómo se le vende a la población este proyecto que antes de ayer concretamos de la ampliación del canal. Rafa, bienvenido a Next Noticias. Gracias, muy amable. Bueno, hablábamos hace un momento porque hoy surge la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer con esas riquezas que van a venir del canal de Panamá? Y sobre todo, ¿qué hacer para que todos los panameños realmente nos sintamos parte de ese canal ampliado? Yo le agradezco a Next TV por esta entrevista. Y yo creo que hay tres temas fundamentales que me gustaría desarrollar ahorita en estos pocos minutos. Primero, como tú lo dices, bueno, ¿qué hacer con esa riqueza que ya se está generando? Dos, ¿cómo distribuirla? Tres, ¿cómo generar más riqueza? Y cómo lograr los consensos necesarios para que el pueblo panameño se incorpore a este proyecto. Y empiezo con el primero. Esta ampliación del canal fue producto de un referéndum constitucional en donde el pueblo panameño le dio un mandato a un gobierno para que echara adelante el proyecto. Fue también producto de un proyecto de Estado que fue desarrollado mediante tres gobiernos distintos, además de signos políticos diferentes, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Y fue un proyecto desarrollado por una empresa estatal con un perfil único, que es la ACP. Entonces, esas circunstancias crearon las condiciones para que se diera el mandato constitucional a la ACP, y con esa fuerza que le dio el referéndum del 2006, pudo desarrollar este proyecto exitosamente. Esos consensos son fundamentales para generar más riqueza y para distribuirla también. Antes del año 1999, antes de la reversión del canal, el país nuevamente se puso de acuerdo, al igual que en el 2006 con el referéndum. Hicimos una ley, que es la ley de la autoridad del canal, hicimos una ley, que es la ley de uso de tierras de la región interoceánica, y de esa manera el país le dio un mandato a la autoridad del canal para que se desarrollara a partir del 1 de enero del año 2000, y le dio un mandato también al ARI para que desarrollara toda la región interoceánica. Lo que quiero decir en esta primera etapa, contestando tu pregunta, es que para poder ahora generar las iniciativas, las alternativas, las empresas que se van a requerir o que van a venir para seguir potenciando y para utilizar ese canal ampliado, vamos a necesitar de una visión compartida. Y para poder distribuir esos excedentes, para poder darle el trabajo a los jóvenes que se van a tener que insertar en este nuevo mercado, vamos a tener también que tener una visión compartida, cómo vamos a distribuir esos excedentes. ¿Tenemos realmente las condiciones para sentarnos todos? Porque pareciera que tenemos una sociedad cada vez más crispada. Mira, yo creo que cuando estamos hablando de generar nueva riqueza, el panameño entiende que tiene que ponerse de acuerdo. Y fue lo que pasó en el 2006. En el 2006, cuando nosotros pusimos el referéndum en la mesa, mucha gente nos decía, y no se va a convertir este referéndum en un referéndum sobre el gobierno, porque acuérdate que acabábamos de pasar una reforma del Seguro Social, acabábamos de pasar una reforma fiscal. Teníamos una percepción de aprobación bajo, 23, 24%. Sin embargo, el panameño fue capaz de entender que este proyecto de la ampliación tenía posibilidades de ponerle platita en el bolsillo. Y la gente no evaluó o evaluó mucho más las condiciones del proyecto que quien lo estaba presentando, que era el gobierno. Pero además, nosotros tuvimos la habilidad política, si tú quieres, sí, de sumar a un montón de gente a través de un proceso de concertación nacional que con el amparo de las Naciones Unidas convocamos a cerca de 2.000 personas a debatir qué deberíamos hacer. Eso allá en el 2007, nosotros como panameños con este canal ampliado. Y dejamos las bases para ese acuerdo. Se creó un Consejo de Concertación Nacional por ley que aún existe. Hay una ley de participación ciudadana, hubo una ley de responsabilidad social y fiscal. Se crearon las condiciones para que el país se pusiera de acuerdo en qué hacer con esos excedentes. Ahí está la iniciativa, porque tienes que crear condiciones para tener una visión compartida. Ahí está esa iniciativa y yo
sinceramente y en forma muy sencilla y muy honesta, le recomendaría al actual gobierno que reactivara ese mecanismo de concertación nacional, que convocara a todas las personalidades, a todas las organizaciones sociales y políticas, a todos los empresarios, trabajadores, intelectuales de este país, a sentarnos a conversar y actualizar esos acuerdos, porque esos acuerdos nos pusieron hace 10 años atrás en decir, bueno, ¿qué necesita la sociedad después que entre el canal ampliado? ¿Qué reformas tenemos que hacer? ¿Cómo debemos distribuir esos excedentes? ¿A dónde canalizarlos? ¿En educación? ¿En infraestructura? ¿Cuáles son las prioridades del país? Todo eso se discutió. ¿Cuál debe ser la ley migratoria? ¿Cuál debe ser la ley de aduana? ¿Cómo podemos modificar la salud, el turismo? Esas cosas se discutieron en ese momento y me parece que ahora, ya que existe este mecanismo que debería revisarse y actualizarlo, utilizarlo para convocar nuevamente a la sociedad a tener estas conversaciones. De ahí surgirán nuevas iniciativas, surgirán prioridades, nos tendremos que poner de acuerdo, que es la forma civilizada y moderna en que un Estado como el panameño puede decidir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, tú eres alguien que conoce muy bien la infraestructura nacional. Sí. Sobre todo, no solamente la conoces, sino que en gran parte la estás sufriendo. Por supuesto. Con ese traslado hacia el oeste. Que por cierto, para estar aquí a esta hora tuve que salir de mi casa muy temprano en la mañana. Sí. ¿Dónde tú ves esos ejes de desarrollo? O por lo menos ¿dónde pondrías como piedra de toque para empezar una discusión de lo que se... Mira, yo realmente te diría que lo primero, lo fundamental, es el capital humano. Porque ya la experiencia de los últimos años nos abrió los ojos a nosotros para darnos cuenta que si no tenemos un capital humano formado, va a venir un capital humano de afuera. Entonces ya el panameño se ha dado cuenta de que si no nos ponemos al día en formación, nos van a llegar de afuera y van a venir personas de afuera a aprovechar las oportunidades que estamos generando nosotros. Entonces yo te diría que lo primero que hay que hacer, porque es que este canal ampliado que hemos inaugurado el domingo va a traer como consecuencia que se desarrollen una gran cantidad de actividades alrededor de este canal. Ya hay estudios que se han hecho de nuevos terminales, de nuevos puertos de contenedores, de puertos de gas natural, de astilleros, de nuevos puertos roll-off, de un nuevo puerto de servicios auxiliares. Hay una cantidad de iniciativas de un centro logístico, del aprovechamiento de un montón de tierras que se han habilitado para parques logísticos. Hay todo lo que le llaman un clúster, un conglomerado de empresas que se van a venir desarrollando alrededor de Canal en los próximos años. Y si los panameños no aprovechamos eso, entonces nos van a venir gente de afuera para utilizar. Lo primero que te diría, respondiendo a tu pregunta, es trabajar en la formación del capital humano para que nuestra juventud, los jóvenes que están saliendo de estas universidades, se inserten en esas oportunidades. Todo está relacionado a lo que ocurre en Panamá y Colón. Sí. Y volvemos a mi gran temor a que se convierta nuevamente, sigue esa bomba migratoria del interior, porque para a trabajar en cosas de ganadería o trabajar en agricultura, pues mejor vengo a ser estibador o a trabajar en algún puesto en todos esos negocios alternos que se dan alrededor del canal. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que ese desarrollo humano se expanda por todo el país y que el que vive en Herrera nazca en Herrera, viva en Herrera y muera en Herrera? No tiene que hacer absolutamente nada más en la capital. Obviamente que alrededor de este eje transísmico que se desarrolla el 70% de la actividad económica y comercial del país, se han generado desde 1979, que empezaron a ponerse en práctica los tratados, una gran cantidad de actividad y se seguirá generando. La clave ahora es formar a la gente y darle posibilidades de desarrollo a todas las provincias del país. O sea, crear polos de desarrollo en las principales ciudades del país, integrar el sector agropecuario del canal. ¿Cómo tú vas a vincular toda la producción agropecuaria para que esos excedentes o esa producción se venda en los barcos que pasan por el canal? ¿Cómo utilizar toda esa materia prima para procesar alrededor del canal y venderle a esos barcos materia prima procesada a través de agroindustrias que se puedan generar y que se puedan establecer tanto allá como alrededor del canal para venderle a esos barcos eso? Entonces, aquí la clave va a ser, como bien lo has dicho, que conforme tú vas desarrollando este eje transísmico,
tienes que empezar a canalizar en forma creciente mayores recursos para la inversión en el interior del país. No estoy hablando de subsidio, estoy hablando de crear condiciones legales, jurídicas, institucionales, para que empresas se desarrollen en esas áreas y que tengan incentivos fiscales para poder desarrollar empresas en esas áreas que generen trabajo. Mira, en muchos países de América Latina, por mucho tiempo, se crearon lo que se llamaban los polos de desarrollo. ¿Qué eran eso? Tú creabas una infraestructura jurídica institucional, le dabas condiciones para que las empresas tuvieran incentivo de establecerse en David, en Penonomé, en Chitré, en Las Tablas, y poder crecer y desarrollar polos de desarrollo de tal manera que vas haciendo dos cosas: vas redistribuyendo mejor la riqueza y vas evitando que más gente se venga de allá para acá. Porque en la medida en que el joven de Chitré o el joven penonomeño o el joven de David está viendo que en Panamá se están creando nuevas oportunidades, hay mejor trabajo y se está pagando mucho mejor, ese muchacho comienza a dejar eso por allá y comienza a venirse a Panamá, que es lo que estamos viendo nosotros desde hace muchos años y que es lo que se concentra ahora mismo en la periferia de las ciudades de la zona metropolitana, en todos estos barrios que se han desarrollado en los últimos años. Rafa, como siempre, un placer tenerte acá. Rafael Mezquita, consultor, exministro de Estado.